Hoy el título es Siervos de un Dios soberano. Somos siervos de un Dios soberano, ¿no? Vamos a leer el libro de Daniel porque la historia de Daniel nos va a ser muy a propósito de lo que hoy nos proponemos hacer. Es Daniel capítulo 1. Vamos a meditar este texto de una manera distinta a como acostumbramos a hacerlo, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Daniel capítulo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte solamente en este momento, solamente parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Todos ellos eran hijos de Judá, del reino del sur. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: mira, temo a mi señor el rey, que él además ha señalado vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas una prueba. Haz una prueba por 10 días, y que nos den durante esos 10 días legumbres a comer y agua a beber, nada más. Luego, pasados los 10 días, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo con entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia el rey les consultó, y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y en esa posición, versículo 21, continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Hace poco un compañero de trabajo, ex compañero de trabajo, eso lo puedo decir yo ahora, no todos los que aquí, ya estoy jubilado, me envió una fotografía, ¡ay, qué pueblo más majo tú! Rocamadour, ponía Rocamadour, Francia. A ver, Rocamadour.
Ostras, parece como ese pueblo medieval que hay, ¿cómo se llama? No, como ese pueblo medieval en Francia, Carcassonne. Ostras, estará por la zona de Carcassonne. ¿Sabes? ¿Qué se hace en esos casos? Señor Google, ¿no? Rocamadour, ¡pam! Y sale Rocamadour. Ahí. A ver el plano. Rocamadour. Dice, sí, pero ¿dónde está? Ah, es fácil ahora. Hay una serie de gestos que incluso nuestros niños conocen. Se pasa la pantalla. Para abajo. Dice, haces así, y el plano, ¿dónde está Rocamadour? A ver que no me pierda Rocamadour. Aquí, Rocamadour. Ah, ostras, no está por Carcassonne, está por encima de Toulouse. Ostras, ¿pues dónde se ha ido este hombre? ¿No? Si haces así, te vas metiendo en el plano, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer con este capítulo de Daniel y con la vida de Daniel. Vamos a hacer así. ¿Vale? Para que se nos aleje Daniel y podamos ver un panorama más amplio. Porque si no, que hay muchas enseñanzas en meditar el presente, lo que dice el texto. Es lo que normalmente hacemos. Pero ahora nos vamos a alejar, ¿sabes? Y lo que hace Google territorialmente. En la palabra de Dios es posible hacerlo con el tiempo. Y tal como nos vamos alejando, vamos viendo los reyes posteriores, vamos viendo lo que viene después, vemos a Malaquías diciendo, hombre, ya habéis vuelto, habéis edificado el templo y otra vez estáis en lo mismo, nos daríamos cuenta que aquí hay un silencio hasta que viene el Señor, vamos viendo y no me oís. ¿Vale? Y ¿hasta dónde vamos a abrirlo? Vamos a abrirlo a la monarquía. Pero no demasiado. Vamos a abrirlo hasta Ezequías. Ezequías es un rey del sur, del reino del sur, igual que era Daniel. Tanto abrir, al final se confunde la gente. Y Daniel es alguien que su ministerio, su acción, corre a lo largo de una época histórica tan importante que nos va a permitir ver cómo el Señor lo utilizó en medio de la historia y cómo también a nosotros pretende utilizarnos en medio de la historia. En medio de la historia. Cada día tenemos nuestros deberes, cada día tenemos nuestros problemas, cada día tenemos... Pero el Señor además hay otro ámbito en el que el Señor nos está utilizando, porque es un Dios soberano, todopoderoso, que está por encima de los tiempos. Total, que nos dice la palabra de Dios que en el 4º año del reinado de Ezequías, reino del sur, vino un tal Salmanasar, que era el rey de los asirios, y no vino a Judá, vino a Israel. Si echamos un poquito para atrás, veremos como un montón de profetas, un montón de siervos de Dios estuvieron diciendo constantemente, venían, y si tiramos más para atrás, vemos la época de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero ahora estamos en la monarquía, y después de un rey como David, después de un rey como Salomón, el reino se divide. Llegamos, por lo tanto, a Ezequías. Y Ezequías ve cómo en Israel, en el reino del norte, que se había separado Israel en 2 reinos, el del norte con 10 tribus y el del sur, Judá, con 2 tribus, Judá y Benjamín, ve cómo se ejecuta el juicio de Dios de manera verdadera en manos de los asirios, con Salmanasar. ¡Ostras! Va a habernos matado. Pero bueno, Salmanasar vuelve. Entra en Israel y lo que hace es, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sebarfaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Deportó a todos los
no es que se los llevara, es que los expulsó, ir a donde queráis, refugiados ya en ese tiempo, y yo voy a repoblar esa zona. Estos son los que en tiempo de Jesús luego serían los samaritanos, por eso decían, si no sois judíos, si sois como los perros aquellos de muchas leches. Son cosas que vemos cuando estamos en este nivel, en este rango de enseñanza. ¿Sirvió de algo? No sirvió de nada. Nos dice Segunda de Reyes que en el año 18 de Ezequías ya no estaba Salmanasar, de rey estaba Senaquerib. Y viene esta vez en contra de Judá, para hacer lo mismo que había hecho en Israel. Ezequías tiene un arrebato de fidelidad a Dios y acude con las cartas que Senaquerib le ha enviado. ¿Todo eso lo recordáis? Y resulta de que en una sola noche, de golpe, sin saber por qué, 185.000, nos dice Segunda de Reyes, 185.000 personas, todo el campamento de los asirios, amanece muerto. Senaquerib cuando se levanta, ¿pero aquí qué ha pasado? Se va a su país y en su país lo matan sus 2 hijos. ¿Aprende Ezequías? No aprende. Es que no tenemos tiempo de empezar, es agradable, ¿verdad? Es como una historia, ¿no? Total, que al final el Señor dice, por esto que has hecho, no lo vamos a explicar, por esto que has hecho. En tu reinado no voy a traer la maldición, pero tu hijo la recibirá. Y Ezequías dice, vale, bien, te lo compro. En mi vida, ¿no? Menudo. A Ezequías le sucede su hijo Manasés. Y Manasés hace aquello que jamás en la vida nadie se había atrevido a hacer. En el patio del propio templo lo que hace es edificar una figura a Asera. Dentro del templo viene su hijo Amón y hace idénticamente lo mismo. Y sorpresa, un hijo de Amón se llama Josías, que a veces se dicen de padres mojados y hijos chorreando. De padres mojados, los hijos vienen chorreando. Pues no, Josías es fiel al Señor. Es de tal manera fiel al Señor que busca los libros de la ley, los encuentran, imagínate, estaban perdidos y cuando los ves se quedan. Dios mío, hay como un reverdecer espiritual. Hay una renovación espiritual, un avivamiento en la fe. Bueno, parece que las cosas van bien, pero sube Joacaz, el hijo de Josías, y vuelve a hacer lo malo, nos dice. De tal manera que Egipto ataca a Judá y no los destruye. Dice, mira, te voy a hacer dependiente mío. Serás un reino dependiente de Egipto. Es más, te voy a cambiar el nombre de Eliakim, te voy a llamar Joacim. Te cambiaré el nombre. De tal manera que Joacim es un rey puesto, tampoco puesto porque era por la dinastía, pero protegido dentro de la órbita. Es el faraón Necao. Le cambia el nombre y le pone por nombre Joacim. Vamos a irnos también dentro de ese ámbito. El Señor, por boca de quien estaba hablando en su momento, cuando Ezequías, se encuentra en esa situación con Senaquerib, digamos que el profeta de turno era Isaías. Y encontramos como Isaías viene a Ezequías y le dice, el Señor ha oído tu voz y no van a arrasarte. ¿Quién era el profeta de turno cuando efectivamente está Joacim? Jeremías. Y Jeremías le dice, mira, el Señor me ha hablado además muy claramente. Vais a ser invadidos por los babilonios. Vais a ser invadidos por los babilonios. Es más,
el Señor me ha dicho que Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, es su siervo. Y tu reino lo ha puesto en sus manos. Pero ¿cómo es posible? Eso es lo que ha determinado el Señor. No se te ocurra acudir a Egipto para que te proteja, porque morirás ciertamente, y también Egipto. ¿Qué hace Joacim? Por supuesto, Necao, que parece que que estos vienen. Parece que los babilonios, total que los babilonios vienen, y vienen en tres etapas, en tres momentos históricos. En un primer momento se llegan, que es lo que nos explica Daniel, parte del tesoro del templo se lo lleva, y se lleva lo más florido, lo más de los príncipes y de los que estaban siendo educados para gobernar Judá, y se los lleva a Babilonia. En ese primer momento se lleva a Daniel. Y aquí está la explicación, ya lo veremos ahora, del por qué Daniel se deja cambiar de nombre, por qué Daniel colabora de tal manera con los babilonios. El caso es que Joacim es llevado a Babilonia. Allí es encarcelado. Y aquí queda, pues, con un gobernador puesto por Nabucodonosor. Pero al cabo de un tiempo resulta que, vamos a verlo, que también, a veces la memoria, Joaquín, que era hijo de Joacim, dice, hombre, mi padre está allí, no pasará nada si yo me pongo como rey. 3 meses estuvo. 3 meses estuvo y entonces viene Nabucodonosor y dice, ¿cómo te tengo que decir que tú no? En ese momento, Nabucodonosor ya viene con todas las de la ley, se lleva todo el tesoro del templo, lo esquilma absolutamente todo, se lleva un montón de gente y entre ellos se lleva a Ezequiel. Otro profeta que va a estar, Jeremías está en Jerusalén y Ezequiel va a estar en Babilonia, manifestando a su pueblo de qué manera Dios siempre tiene a alguien dando el mensaje de su voluntad a su pueblo. Y deja en el lugar a un hermano de Joacim, a un tío de Joaquín, y le llama Sedequías, le pone por nombre Sedequías, y es un rey que estará allí por orden de Nabucodonosor. ¿Le habrá quedado claro a Sedequías que no debe ir a Egipto? Sí, claro, sí. Pero ¿deja de ir a Egipto? No, va a Egipto. Total, que al final ya viene Nabucodonosor y dice, ¡se acabó! Bueno, está de moda esta frase. ¡Se acabó! A Sedequías le arranca los ojos, se lo lleva a Babilonia, degüella delante de él a todos sus hijos y se acabó la historia de Judá. ¿Se acabó la historia de Judá? Jeremías dice, oíd, los que estáis con Ezequiel allí en Babilonia, esto no se ha acabado. No, ahora no. Pero pasados 70 años, y dice los años, pasados 70 años, el Señor moverá las cosas para que vosotros volváis. Mientras, estaros allí, prosperad, tened hijos e hijas, cultivad, buscar por el bien de Babilonia. Y aquí es donde vemos a Daniel. ¿Cómo es posible que Daniel, que es un patriota, que le duele a su pueblo, y lo veremos luego en el capítulo 9, que ora de una manera desesperada intercediendo por su pueblo, cómo alguien que se arriesga a no comer las cosas del rey, colabora de esa manera con Babilonia? ¿Cómo podemos ser siervos de Dios en medio de un mundo que no entendemos? ¿Entendéis este mundo? ¿Lo entendéis? Chavales que con una aplicación y con la cara de un niño ponen a sus compañeras desnudas y reparten esas imágenes. Niños de 6 años que abusan con otros niños de su mismo curso. ¿Entendéis a este mundo?
un imperio que ataca a otro país, porque sí. Toda el hambre, todos los refugiados que atraviesan. ¿Entendéis este mundo? ¿Dónde podemos encontrar? ¿Dónde Daniel encontró el sentido de las cosas que estaban pasando? Daniel había sido formado, había sido instruido. ¿Qué estudiaban los príncipes de Israel? La historia, la ley de Dios, todos los registros que habían sobre que nosotros tenemos tres. Uno previo y de los inicios de la monarquía de David. Tenemos el primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, pero es que en esos libros también se nos dicen que habían otras crónicas que eran a veces más detallosas con respecto a las cosas que pasaron en cada uno de los reinados. Es más, también, en este caso, ya solamente si eras fiel, también tenías las profecías escritas, porque constantemente todos los que tenemos aquí son profetas escritores, todos los que tenemos, hubieron más, eran profetas orales, a los que el Señor no les dijo, escribe lo que yo te digo. Pero todos los que tenemos aquí, el Señor les dice, todo esto que te digo, escríbelo. Y todos esos príncipes que eran temerosos de Jehová también leían eso. Y Daniel había leído ya que un profeta anterior ya había recibido a Habacuc, ya había recibido, oye, seréis atacados por los babilonios. Pero ¿cómo es posible que nos quieras castigar con alguien que es 20 veces peor que nosotros? Y él, Daniel, también pudo ver cuál es la conclusión final de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya cultivos, aunque no haya agua, aunque no haya pan, yo con todo esperaré en ti, porque tú eres al final el Dios de la historia, el que gobierna según tu voluntad todos los destinos de la humanidad. Todo eso lo había leído. Había leído a Isaías en el capítulo 45, en donde decía, Isaías 45, imaginaos, Isaías hemos dicho que estaba profetizando en el momento que hemos dicho de Ezequías. Así ha dicho el Señor a su ungido Ciro. Él estaba escribiendo esto 200 años antes de que Ciro naciera. Él literalmente no sabía lo que estaba escribiendo. Dice, así el Señor a su ungido dice a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Iré delante de ti, etc. Ciro será mi siervo también, mi ungido, mi destinado para una misión. También lo había leído. ¿Cómo podemos estar en este mundo sabiendo la voluntad de Dios si la palabra de Dios no forma parte indisoluble de nuestro estudio diario? ¿Cómo podemos tener guía si efectivamente no tenemos delirio por acudir a la palabra de Dios? Pero no es aquello de decir muchas veces acudimos a la palabra de Dios, incluso hay algunas guías que nos dicen si estás cansado, estos textos, si estás agotado, estos textos, si estás desanimado, si estás alegre, estos textos, y así leemos pues a la carta. O los textos que nos gustan. Pero somos conscientes que el Señor nos está diciendo cosas total y absolutamente personales a nosotros. Se ha revelado para que sepamos y podamos entender qué está pasando en este mundo. Eso es lo que Daniel había hecho de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, la guía de su vida. Por eso se deja poner el nombre de Belsasar. ¿Sabéis qué era Belsasar? El dios principal de los babilonios. Pues ponerme el nombre. Y yo voy a gobernar. Y yo voy a hacer todo lo mejor para este país. Como ya Jeremías ha dicho que es la voluntad del Señor. Voy a desvivirme porque efectivamente mi acción sea beneficiosa para Babilonia. ¿Qué nos ha dicho el Señor a nosotros? Yo os envío al mundo. No lo entenderéis. Es Babilonia. Está podrido. Pero vosotros os envío para ser sal
y luz. Si vamos a esa misión sin saber lo que el Señor nos está queriendo decir, quién es nuestro Señor, cómo ha actuado a lo largo de la historia, qué es lo que tiene para nosotros en cada momento de nuestras circunstancias, acabaremos que dice, pero ¿esto qué es? La palabra de Dios tiene que formar parte de nuestro cuaderno de bitácora. Ella nos dice dónde vamos, el por qué las cosas ocurren. Pero leerla de manera sistemática, diaria, intentando comprender. Este es el tercer mensaje de una serie de 3 sobre textos del Antiguo Testamento un poco extraños. Si hubiéramos empezado por el primero, quizá aquí tendríamos más claridad. Pero, a ver, la palabra del Señor no es sencilla. No es una lectura de una novela. Pero, amigo, es clara. Si nos esforzamos por lo que te parece amargo al principio como al profeta, ese al final resulta como la miel. Porfiamos por entender. Nos apuntamos a la escuela dominical, hacemos discipulados, preguntamos, somos pesados para comprender lo que dice la palabra de Dios. No solamente es conocerla, sino meditar, reflexionar en ella. Pero bueno, podemos llegar a ser eruditos en la palabra de Dios, pero si no hay una voluntad inquebrantable de obedecerla, no servirá de nada. Y eso es lo que vemos aquí, en el primer capítulo de Daniel, pero también es lo que vemos cuando más adelante, en ese caso, es Darío. Porque él estuvo en varios reyes, dice, estuvo así desde Nabucodonosor hasta Darío, por en medio vienen varios, Belsasar, aquel de las manos escribiendo. Estaría bien que empezases ya por el libro de Daniel. Hay una parte un poco complicada, pero al menos leer la parte histórica de Daniel, para comprender, para darnos cuenta de qué manera él tenía una voluntad inquebrantable de obedecer. Resulta de que le hacen la cama todos aquellos que junto con él son los sátrapas de Babilonia. Pero es que Darío tiene la voluntad de ponerlo a él por encima de todos estos, que todos estos le den cuentas a él. Y el riesgo es, le han engañado al rey, él cuando hace un decreto no puede anularlo y al final resulta que irá al foso de los leones. Y hace todo lo que no debe hacer, según Darío, y se pone en la situación de ir al foso de los leones. Una voluntad inquebrantable de obedecer. Y el Señor nos dice, mirad, de nada sirve que conozcáis la palabra de Dios si no queréis obedecerla. Y al final es que yo os digo una cosa, si me amáis, el síntoma principal de que me amáis es que cumplís mis mandamientos. Sois obedientes a mi palabra. Y así era Daniel. Si no tenemos la voluntad de inquirir, de buscar qué es lo que Dios nos ha preparado para nosotros, qué es lo que nos ha dicho, qué es lo que nos ha revelado, no llegaremos a conocerlo. Y si no tenemos la voluntad de obedecer a aquello que recibimos de la palabra de Dios, seremos instrumentos inútiles. Y además, Daniel comprendió en el Antiguo Testamento, sin tener Romanos 12, que, oye, yo puedo estar trabajando para el beneficio de Babilonia. El Señor quiere que yo aquí me entregue al máximo para el beneficio de la ciudad, de los conciudadanos, sean babilonios o sean israelitas. Pero lo que sí quiere el Señor también es que yo no me contamine. Oye, ponerme el nombre que queráis. Pero mira, voy a poner una prueba, un elemento, algo que es la esencia. No vais a hacerme babilonio. Es lo mismo que hizo José. José cuando muere, en el reino donde la muerte era toda una religión, donde los cadáveres eran embalsamados y eran guardados dice, a mí no me enterréis así. Y nos dice la palabra de Dios, dice, a mí tenedme en un ataúd que se pueda coger y llevar
porque yo no soy egipcio. Yo soy del pueblo de Israel. Y el Señor nos dice, así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No toméis la forma de este siglo. Una cosa es trabajar con ahínco, con honradez, con honestidad en este mundo, y otra cosa es amoldarnos a la ideología, a la forma de ser de este mundo. Sino todo lo contrario, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis así cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios cuando os ha puesto en el lugar que os ha puesto? Si os conformáis a ellos, al final, los primeros que acabaréis desorientados sois vosotros mismos. La palabra de Dios con voluntad de obediencia y la voluntad de no contaminarse con este mundo. Pero es que hay otra cosa que la vida de Daniel nos demuestra. Daniel acompañaba de la lectura de la revelación de Dios, del mensaje de Dios a través de las crónicas, a través de las leyes, a través de todas las crónicas escritas de los profetas. Además de eso, tenía intimidad con Dios. ¿Sabéis cuál era la cosa que iba a ser el determinante de que le metieran en el foso de los leones? Orar a Dios. La trampa que le pusieron vamos a ver, los compañeros lo encontramos en Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres, oye, mira, quítatelo de la cabeza, no encontraremos nada contra este Daniel. No encontraremos ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con su ley. Pues vamos a incentivar que Darío haga un decreto irrevocable, porque él así son sus decretos, de que cualquiera que vaya a un Dios distinto del Dios de... Lo primero que hizo cuando efectivamente eso es así, no es que lo hiciera por primera vez, es como era su costumbre, abrió las ventanas y oraba 3 veces al día. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo es nuestra vida de oración? Cuando nuestra vida de oración es constante, permanente, 3 veces al día, es una guía. Cuando la intimidad nuestra con el Señor es profunda, no tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestras oraciones acaben totalmente ocupadas por nuestras necesidades. Cuando nuestra oración es constante, es permanente, es diaria y es la manifestación de una intimidad con Dios, se nos va el tiempo en decir, Señor, te doy gracias. Señor, te alabo y te bendigo porque parece mentira en esto, en aquello, en aquello, en aquello, en aquello, en aquello. La intimidad con Dios nos va abriendo quién es ese Dios. Y cuando tenemos una necesidad acuciante, la necesidad acuciante, pues sí, está ahí y se la decimos, pero en realidad se basa, toda nuestra oración se basa en quién sabemos que Él es, de qué manera Él actúa. Nuestra oración está ocupada casi la mayoría de las veces por peticiones. Nos pasa a todos, a mí el primero. Eso es síntoma de falta de entreno. Eso es síntoma de que solamente cuando nos aprieta el zapato decimos ¡ay! Y el Señor no quiere con la oración eso. Quiere efectivamente que podamos descubrir de manera personal lo que en la palabra de Dios encontramos en letras. Es un Dios cercano, es un Dios que desea, anhela el aliento de sus hijos diariamente. Y cuando eso es así, llega un momento que aprendes a callarte. ¿Os ha pasado eso? Orar, no puedes remediarlo y llorar y darte cuenta de que el Señor te está hablando. Te está hablando cuando te oyes a ti mismo. Y dices, ostras,
esto no es mío. Lo que yo estoy diciendo no viene de mi inteligencia, es que yo mismo con lo que estoy diciéndole al Señor en este arrobo de intimidad con Él, es que está el Espíritu orando contigo. Y eso solamente, hay sensaciones que los atletas solamente sienten cuando están realmente en forma. Ostras, noto como, y cuando te hablan dicen, eso no es deporte, eso es filosofía. Dice, tío, es que es una cosa que va más allá de lo físico. Cuando nuestra oración íntima con el Señor, dedicando y buscando de manera voluntaria los momentos, el espacio, el lugar, la temperatura, la intimidad, que nadie me interrumpa, no sé cuál, y entras de manera sistemática, el Señor se manifiesta de tal manera que te habla. Incluso llegas a estar callado y no paras de llorar. Cuando pasan por tu mente lo que Él quiera hacer pasar por tu mente. Esa es la oración que Daniel tenía. Hombre, y por supuesto, cuando aprieta el zapato también oran. También oramos. Pero desde una confianza ya total y absolutamente irreductible. Cuando el Señor, eso solamente es con la meditación y con la oración, que a uno se le ocurre decirle a Nabucodonosor, oye, ¿qué pasa? ¿Que tienes un sueño que nadie te ha sabido? Yo te lo voy a desvelar. Yo te lo voy a desvelar, pero no soy yo. No soy yo. Daniel habló a Nabucodonosor y le dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder, la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Es el capítulo 2, versículos 20 y 22. ¿Cómo se le ocurre ponerse en el foco? Que ya estaba dando la orden de que matasen a todos los magos. Y va él y dice, yo te lo revelaré, pero no yo, sino el Dios. ¿Sabéis lo que hace? Si leemos 23, 24, rápidamente dice, ¿cómo se me ha ocurrido? Misael, Nazarías, venir, oremos al Señor. Oremos al Señor porque fíjate en el lío que me he metido. No sabemos si el contexto era así, pero acude al Señor. ¿Alguien duda de que estuvo en el foso de los leones orando? Orando de manera profunda, pidiéndole solución con respecto a esa situación concreta en el foso de los leones. Y también ora al Señor, dando gracias por haberle revelado el sueño. La oración es una fortaleza en momentos de crisis. Pero si vamos solamente en los momentos de crisis, estamos utilizando el 5% de lo que es la oración. Y no te extrañe que en esos momentos te levantes si estás sin entrenar, con la sensación de decir, bueno, no sé, igual el Señor me va a escuchar. Y no sales efectivamente con el bálsamo del consuelo de haber entregado como Ezequías la carta de tus problemas al Señor y que Él los vaya a usar. Pero es que además Daniel nos enseña otro ámbito de oración. Si leemos en Daniel capítulo 9 nos damos cuenta. Es capítulo 9, versículos 5 y 6. A él llegan noticias. Él vino en la primera deportación, pero le va llegando noticias de lo que se cuece, Va otra vez, muere Sedequías, muere Joacim, muere Joaquín. No, Joaquín no muere. Ya lo veremos al final. Y él se da cuenta de que, Dios mío, tú eres fiel a lo largo del tiempo. Estamos aquí a la espera de que con seguridad tú nos vas a volver. Y en cambio, Señor, versículo 4, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esto lo podía orar, porque la primera parte de la oración era una práctica habitual de él. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Pero Daniel, ¿por qué hablas en plural? Tú no eres así. Son estos. ¿Tenemos ese concepto corporativo en la oración? Nos duele el cuerpo de Dios. Nos duele cuando hay infidelidad, cuando hay carnalidad en la congregación, nos duele como si fuera propia. Nos apropiamos de la maldad y acudimos al Señor para que Él efectivamente obre. O por contra de lo que dice Pablo, ¿no? Somos oreja y está siendo tal el pie. Él sabrá. Hay otra oración igual, la de Nehemías. Le duele su pueblo y a nosotros nos duele el cuerpo de Cristo. Nos duele la iglesia. Somos conscientes que la infidelidad en la iglesia nos afecta a todos. Enferma el cuerpo de Cristo. Es importante y es una dimensión adicional que tiene que gobernar nuestra oración, nuestra vida de oración. Finalmente es que nuestra vida, y es el último punto ya, nuestra vida es una vida que está llamada a la influencia a este mundo, incluso a la redención de este mundo, que por nuestra acción, los otros tengan que demostrar, tengan que reconocer que efectivamente hay algo en nosotros distinto que supera lo que somos en carácter. No, es que Él es así. Dice, no, hay algo más. Como decían estos, no encontraremos contra Él nada que no sea, porque es insobornable. Su honestidad está a prueba de bombas. Dice la palabra del Señor, y en el Nuevo Testamento nos dice Pedro, vivid de tal manera, mantened vuestra manera de vivir entre los gentiles de tal manera que ellos en lo que murmuran de vosotros, porque no os pueden tragar, no sois de este mundo, no os aman, sois distantes, es como un dedo que está señalando es tu actitud, aunque sea humilde, eres molesto, ¿tú de qué vas? ¿De santo o qué? Pues en eso que murmuran de vosotros, en realidad estén dando gloria a Dios. En realidad estén alabando a Dios. Esa es nuestra vocación. Estamos en medio de Babilonia, estamos en medio del pecado, pero nuestra forma de ser, que no es nuestra forma de ser, sino aquella que el Señor ha ido transformando a la identidad de su Hijo, sea una bomba de testimonio en medio de este mundo. No tenemos tiempo de hacerlo, pero podemos ver lo que dice Ciro, lo que dice Darío, lo que dice Nabucodonosor con respecto al Dios de Daniel, incluso ordenando a todos sus súbditos que respeten a ese Dios. Porque, amigo, es un Dios que está por encima de cualquiera de los nuestros. Somos llamados a redimir el entorno en el que estamos. Nos hemos preguntado, y a veces menudo vecino me ha tocado arriba. Estoy harto de él. Vaya jefe. Vaya compañeros. Vaya. Y es como si es el resultado del azar allí donde estamos. Y incluso, Señor, a ver si le dan otro trabajo y se larga. Señor, a ver si... Y no pensamos que efectivamente allí donde estamos es donde el Señor nos quiere, donde el Señor nos ha puesto y donde el Señor, incluso en la iglesia, por más fea que sea, ahí es donde el Señor te ha puesto para edificar y para ser honestamente, íntegramente, de manera íntegra, como Él quiere.
Somos conscientes de que nosotros podemos cambiar el mundo, decía Pablo. Oye, si tú te has convertido y tienes a tu marido que es, o al revés, te has convertido y tienes a tu mujer que es incrédula, tú no te vayas a separar. Si se separa él, mira. Pero tú puedes ser bendición para ti y para tus hijos. Porque a eso estamos llamados, a traer redención, a traer liberación a este mundo. ¿De qué manera iluminó a Ciro? ¿De qué manera iluminó a Ciro la influencia innegable de Daniel? Y en cambio nos dice, porque a veces todo esto no es para salvación, a veces pensamos que nuestra misión en el mundo es solamente evangelizar, no, es ser hijos de Dios, pringando como con el amor de Dios todo lo que nos rodea. Y a veces ellos no se van a convertir. Imaginaos lo que dice aquí en el 45, dice, así dice el Señor a su ungido Ciro, Isaías 45:1. Iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y secretos, y muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, todo esto estoy haciéndolo, no por ti, por amor a mi pueblo, a Israel, mi escogido. A ti te llamé por tu nombre y te puse por sobrenombre, aunque tú no me conociste. Tú has sido mi ungido, tú has cumplido mi voluntad. A través de ti he liberado a mi pueblo después de 70 años y tú no me has conocido. ¿Conoció Nabucodonosor a Dios? Más allá de todas esas manifestaciones de reconocimiento que era el Dios. Muchas veces nuestro testimonio no tendrá como finalidad, como finalización, que la gente crea. Pero mientras haya estado en contacto con nosotros, habrá vivido la redención que Dios provee a este mundo. Es a lo que somos llamados. También a evangelizar. Y es el Señor el que los traerá a Cristo. Es el Señor el que los hará hijos de Dios. Pero más allá de eso, estamos para influenciar. Para donde hay guerra, traer paz en la comunidad de vecinos, en los compañeros, para efectivamente, si es que al final tenemos la torpeza de coincidir en un WhatsApp en el que se dice de las mujeres tal cosa, tengamos la valentía, la gallardía de decir, esto no es digno de las personas humanas. ¿Para salvarlos? No, para decir lo que no es aceptable. Si no tenemos toda esa, ¿que no va a traer problemas eso? Pero para eso tenemos esto. Para eso tenemos esto. Porque a veces vivimos así. Cuando hacemos así, ¿qué hacemos? Entrar. Y entramos tanto en nuestro problema que no vemos nada más. Y el Señor quiere que hagamos así. Si hacemos así hasta el final, hasta el clock, ya no hay más. ¿Sabéis qué veremos? No podremos ver la eternidad de Dios. Pero mirando a la izquierda veremos, he sido escogido. Desde antes de la fundación del mundo por Dios, con nombres y apellidos, y veremos aquí, junto, y estoy destinado a la gloria eterna. Cuando no haya más consuelo, elévate, y ahí encontrarás el sentido de tu vida. Y si vas bajando otra vez, irás viendo cómo el Señor ya fue fiel con su pueblo, a pesar de la infidelidad, a pesar de que le envió, a pesar de que... Porque encontrarás un punto en el que Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que reciba la vida eterna. Que el Señor nos ayude a poder navegar en este mundo en virtud de lo que es vivir, trabajar, estar al cobijo de un Dios soberano, que nos dice que nos escogió
y nuestro destino es la vida eterna. Y nada de lo de en medio, nada ni nadie podrá alterar esa voluntad, porque servimos a un Dios soberano. A Él sea la gloria.